Bueno, continuamos con nuestra serie en el libro de los Efesios, el capítulo 5. Y la verdad que no solamente tuve la oportunidad de poder estar en Savannah hace unas semanas atrás, pero también tuve la oportunidad de estar con unos hermanos, perdonen, bebí un poco de agua ya. Tuve la oportunidad de estar con unos hermanos en Fort Lauderdale, Miami, y pasamos un tremendo tiempo donde pudimos nosotros poder conectarnos y hablar y conversar con plantadores hispanos, y poder tener un tiempo con ellos. Y más adelante, ya en las próximas semanas, posiblemente el próximo domingo, nosotros vamos a estar fuera esta semana de vacaciones, y posiblemente el próximo domingo tengamos un pastor invitado que va a estar predicando. Su nombre es Mario, y él estaba con nosotros. Steven también estaba allá, y él estaba con nosotros en Miami, porque Dios mediante, él se va a unir a nosotros aquí y va a ser entrenado por nosotros, y entonces el año que viene lo vamos a enviar a otra localidad aquí en Georgia para plantar una iglesia hispana. Así que más adelante van a poderlos conocerle a él y a su familia, tremendo hermano, tremenda familia de Argentina. Estuvimos también con otros pastores que van a plantar también en ese contexto ahí de Miami, y también hay un pastor hispano que va para Montana a alcanzar a los hispanos allá. Así que más adelante vamos a tomar un tiempo y poder darle también una perspectiva general de lo que está sucediendo y lo que el Señor está haciendo, y cómo el Señor ya está utilizando, aunque usted no lo crea, ya el Señor está utilizando a este grupito aquí en Gospel Hope Español, no solamente para conectarse con el pastor Mario y que se va a unir con nosotros, y que Dios mediante lo vamos a entrenar y lo vamos a enviar para que él plante otra obra hispana, pero el Señor nos está dando muchísimos más contactos de cómo nosotros podemos seguir sirviendo e impactando a la comunidad. Y el Señor está trabajando también en mi propia vida, en que queremos crecer, y el Señor nos va a dar el crecimiento en su tiempo. Pero también que nosotros no nos olvidemos también de que, wow, si nosotros nunca crecemos tan grande, pero estamos enviando a otros y entrenando también a otros, discipulando a otros, y que sigan plantando otras iglesias y que ayuden a otras obras, eso debe ser también algo gozoso también para nosotros. Y si el pastor Mario, nosotros lo enviamos, y uno de ustedes dice, wow, pastor, mire, me encantaría irme con Mario y apoyarlo en su obra. ¿Qué usted cree que yo voy a decir? Antes yo hubiera dicho, no, usted no va para ningún lado, usted se queda aquí preso, para ningún lado. Pero mire, ahora el Señor está trabajando tanto en mi vida que es wow, en vez de estar así, estamos así. Porque el punto es que nosotros queremos continuar avanzando el reino de Dios. Y donde sea que el Señor nos mande, ahí nosotros vamos. Siempre que estemos enfocados en continuar el reino de Dios. Así que, bueno, eso fue como le dicen un comercial, un aviso que le di ahí. Efesios 5. Efesios capítulo 5. En los versículos del 1 al 5, nosotros vamos a ver este tema, o el título que le di al mensaje de hoy es Refleja el retrato. Refleja el retrato. Como muchos de ustedes saben, nosotros tenemos cinco niños. Oh, gracias, Mar.
pero guárdala ahí que a lo mejor la necesite un ratico. Como muchos de ustedes saben, nosotros tenemos 5 hijos, 3 niñas y 2 niños. Y yo creo que muchos de nosotros sabemos cómo son los niños. Que no solamente son buenos y traviesos a la vez, pero ellos les gusta imitar a sus padres. Pero la forma que hablamos, la forma que caminamos, la forma en que nosotros hacemos muchas cosas, ellos verdaderamente quieren copiar e imitar y seguir lo que los padres hacen. Ellos como que en un momento se quieren infiltrar y meter en el mundo de papá y mamá para ellos poder copiar y hacer lo que nosotros hacemos. En mi caso, el pequeño hijo de nosotros, Mason, que tiene 3, va para 4 años, siempre busca una manera de imitar y hacer lo que yo hago. Si yo me estoy poniendo los zapatos y él sabe que yo voy para afuera y él busca sus zapatos pensando que él va a salir conmigo. Si yo cojo mi mochila para montarme en el carro, él busca su mochila porque él piensa que él se va a ir conmigo. Si yo tengo en un plato de comida algo que yo me serví, bueno, si yo le eché mantequilla, él también quiere mantequilla. Si yo le echo miel, bueno, él quiere miel. ¿Por qué? Porque el punto es que él siempre está buscando imitarme, a seguir mis pasos. Y por naturaleza los niños, al tener una relación con sus padres, es normal, ¿verdad? Que ellos imiten y sigan a la medida que ellos vayan creciendo a sus padres y reflejen las cosas que hacen sus padres. Pablo aquí, mis hermanos, en estos versículos de Efesios 5, no solamente nos va a exhortar, pero nos va a desafiar a nosotros tomar acción de imitar a nuestro Salvador, de seguir caminando con nuestro Señor, viviendo de una manera que no solamente es visible hacia los demás, pero que los demás vean que nosotros tenemos un deseo intenso de reflejar y de imitar a nuestro Salvador. Entonces, aquí está la idea principal. La idea principal de todo esto que vamos a hablar es que nosotros necesitamos vivir el amor de Cristo. Nosotros necesitamos vivir el amor de Cristo. Pero ¿qué significa eso? ¿Qué significa vivir el amor de Cristo? ¿Cómo nosotros, cómo tú y yo podemos vivir de tal manera? Bueno, déjeme yo presentarle la primera manera, y es que nosotros debemos reflejar el ejemplo de Cristo. Nosotros debemos vivir de una manera tal que reflejemos el ejemplo de Cristo. Vayamos de nuevo al texto. Mire lo que dice su Biblia en el versículo 1. Por lo tanto, dice Pablo, imiten a Dios en todo lo que hagan porque ustedes son sus hijos queridos. Versículo 2 dice, vivan una vida llena o caminen una vida llena de amor siguiendo el ejemplo de Cristo. Él nos amó y se ofreció a sí mismo como sacrificio por nosotros, como aroma agradable a Dios. Es muy interesante porque Pablo comienza con una frase que conecta todo lo que él ha venido diciendo. Versículo 1 dice de nuevo, por lo tanto, imiten a Dios en todo lo que hagan. En otras palabras, el apóstol Pablo está diciendo, por lo que ya yo he venido enseñándole a ustedes antes, por las cosas que nosotros hemos venido hablando, entonces hay una conexión ahora de que ustedes deben imitar a su Dios. Pablo en el capítulo 1 habla de las bendiciones espirituales en Efesios. En el capítulo 2 Pablo habla de la gracia de Dios y cómo entonces las personas vienen a conocer a Dios. El capítulo 3 habla de la revelación del Evangelio y ahora llegamos entonces al capítulo 4 donde Pablo también utiliza la palabra por lo tanto. Y en el versículo, y entonces en el capítulo 4 y el capítulo 5, Pablo comienza una serie de lo que yo le llamo caminatas. Caminatas espirituales. Mire el capítulo 4, versículo 1 de Efesios. Dice, les suplico que lleven una vida digna del llamado que han recibido de Dios.
Miren el versículo 17 del capítulo 4. Con la autoridad del Señor digo lo siguiente, que ya no vivan como los que no conocen a Dios, que anden en una nueva vida. Mire el capítulo 5, el versículo 8, que lo vamos a ver más adelante en las próximas semanas. Dice el versículo 8, que andemos ahora en luz. El versículo 15 del capítulo 5 dice que nosotros debemos andar sabiamente. Entonces, nosotros venimos notando, ¿verdad? Caminando los caminos que Dios quiere que nosotros caminemos. Y hoy, en este domingo, vamos a hablar de que nosotros debemos andar y entonces debemos caminar en amor. Porque Pablo aquí, escuche bien, Pablo desafió a los efesios y a nosotros aquí a imitar y a emular el carácter de nuestro Señor. Eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. No solamente que nosotros le conozcamos a Él y que seamos salvos por su gracia, pero Dios quiere ahora que nuestro caminar cristiano, cada momento, cada día, nosotros imitemos y también emulemos el carácter de Cristo. Por eso ahí dice el apóstol Pablo en el versículo 1 de nuevo del capítulo 5, que imiten a Dios en todo lo que hagan, porque ustedes son sus hijos queridos. Pablo dice, ustedes han sido rescatados por Dios. Dios los ha amado a ustedes. Y como Dios los ha amado a ustedes, de una manera que ustedes van a reflejar el amor que ustedes tienen hacia Dios, es reflejando el ejemplo de Cristo, nuestro Salvador, tu Salvador. Por eso el versículo 2 dice, vivan una vida llena de amor. O sea, que nuestro caminar cristiano esté sumergido por ese amor que nosotros hemos recibido de Cristo y que ahora nosotros entonces, cada día de nuestras vidas, nosotros no solamente caminemos, pero que nosotros reflejemos de la manera en que nosotros caminamos lo que Cristo ya ha hecho en nosotros. Que el mundo vea ese amor que ha sido puesto en nuestros corazones y que ahora no solamente debe quedarse ahí, sino que debe ser reflejado en nuestras vidas. Porque cuando nosotros leemos y seguimos en el versículo 2 que dice, siguiendo el ejemplo de Cristo, dice, Cristo nos amó, Cristo se ofreció a sí mismo como sacrificio por nosotros, como aroma agradable a Dios. En otras palabras, Cristo vino a esta tierra, vivió una vida sin pecado. Cristo murió por nuestros pecados. Cristo resucitó al tercer día de entre los muertos para que nosotros podamos tener vida eterna en Él. Cristo murió la muerte que nosotros deberíamos haber muerto. Cristo fue el sacrificio perfecto, la expiación, la muerte sustituta por nuestros pecados. Cristo murió en nuestro lugar y Cristo nos amó de esa manera para que nosotros no solamente seamos salvos, pero que ahora al Cristo darnos su propia vida, nos ha dado un ejemplo de amor, de sacrificio inigualable para que nosotros ahora como creyentes, mientras nosotros caminemos y nosotros rocemos en nuestras relaciones con personas, que esas personas puedan ver de qué manera no solamente Cristo nos ha amado, pero de qué manera nosotros le amamos a Él, que es un reflejo de cómo nosotros amamos a los demás. No solamente nos amó, el texto dice que también, ¿qué hizo? Se entregó. Es muy fácil decir, mira, yo te amo, yo te amo, yo te amo. Pero es otra cosa ponerlo en práctica. Y eso es lo que nosotros vemos aquí que Cristo hizo. No solo nos amó, mis hermanos, sino que Él vivió, que Él demostró para nosotros lo que es amar sacrificadamente hasta el punto de darlo todo literalmente. Dio toda su vida por nosotros. Por eso Romanos 5:8 dice, pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía nosotros éramos ¿qué? Pecadores. Cuando estamos rechazando a Cristo completamente. Cristo aún así murió por nosotros.
Primero de Juan 3 dice, mirad qué clase, qué tipo de amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijo de Dios, y así lo somos. ¡Wow! Ser llamados hijos de Dios costó. Le costó todo a Cristo. Por eso es que Filipenses capítulo 2 también lo ilustra de una manera poderosa, donde Cristo dejó todo lo que Él tenía, vino a esta tierra, vivió una vida perfecta, murió por nuestros pecados, resucitó al tercer día, y el Padre no solamente lo glorificó, sino que le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que toda rodilla se doble delante de Él, en el cielo y en la tierra. ¿Y sabes quién recibe toda la gloria? Dios. Mire cómo dice el versículo 2 al final. Dice, Él nos amó y se ofreció a sí mismo como sacrificio por nosotros, como aroma agradable a Dios. En otras palabras, cuando hacían esos sacrificios en el Antiguo Testamento, y cuando agradaba a Dios, subía ese aroma que agradaba a Dios. Y Dios era agradado. Asimismo está diciendo que el sacrificio de Cristo agradó a Dios, su Padre, porque Cristo lo hizo todo para darnos perdón, para darnos vida eterna, para darnos el poder para nosotros vivir reflejando el ejemplo de Cristo. A Cristo le costó todo. Cristo renunció a su maravilloso lugar en el cielo, a sus derechos, por decirlo así, su lugar de honor, su lugar de gloria, y nos amó tanto y se entregó por nosotros. A pesar de nuestro pecado, nos amó y nos sigue amando. Yo puedo decir que nuestra admiración por Cristo debe llevarnos a nosotros a imitar a Cristo. Yo recuerdo, ya cuando yo era niño, había un comediante, un actor famoso allá en la República Dominicana. Y este actor famoso se hizo de tan grande fama porque él comenzó entonces a imitar a profesionales, a famosos del espectáculo. Y él tomaba cantantes famosos y personajes famosos y lo imitaba de tal manera que cuando una persona se sentaba en el show, wow, pensaba que en realidad era esa persona famosa o ese actor famoso, pero no. Era esta persona, ¿verdad?, que trataba como de disfrazarse un poco para parecer un poco a esa persona. Y cuando cantaba, wow, o sea, cantaba prácticamente igual. Cuando hablaba prácticamente igual. Los gestos que hacía eran prácticamente igual. Y yo nunca fui a uno de los shows, pero cuando uno lo veía en televisión o en video, uno decía, wow, pero ese no es el tal famoso Pavarotti. Y era algo increíble. Oh, pero ese no era el famoso Cantinflas. Y lo imitaba de tal manera que usted decía, no, pero ¿qué? Ese es verdaderamente la persona. Y no lo era. Era simplemente alguien imitando a estos personajes. Pero lo hacía también que usted pensaba que era el personaje real. ¿Y cuál es el punto de Pablo? El punto de Pablo es que nosotros debemos imitar a Cristo de esa manera. Reflejarlo de esa manera, que como cristianos nosotros necesitamos cada día con el poder del Espíritu imitar lo más posible a nuestro Señor y Salvador. Que nosotros reflejemos ese retrato hermoso de Cristo que vive en nosotros y que ahora debe ser reflejados a través de nosotros. Que nosotros vean, como dice Pablo en 1 Corintios 11:1, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Esa palabra ahí, imitar, en el versículo 1, significa la palabra en inglés mimic. Prácticamente
seguir los pasos. Como creyentes, nuestro deseo debe ser emular las acciones y palabras de Cristo. No lo dice en 1 Corintios capítulo 13. Recuérdese, ese versículo dice, si pudiera hablar todos los idiomas del mundo y de los ángeles, pero no amara a los demás, yo solo sería un metal ruidoso o un címbalo que resuena. El versículo 4 dice, el amor es que paciente, bondadoso, no es celoso, ni fanfarrón, ni orgulloso, ni ofensivo. No exige las cosas que se hagan a su manera. No se irrita, ni lleva un registro de las ofensas recibidas. Dice, no se alegra de la injusticia, sino que se alegra cuando la verdad triunfa. El amor nunca se da por vencido, jamás pierde la fe. Siempre tiene esperanzas y se mantiene firme en toda circunstancia. ¿No es ese tipo de amor que nosotros leemos en la vida de Cristo? Un amor puro, un amor sincero, un amor verdadero, no ficticio, un amor real. Aún en el rechazo, Cristo amó. Aún en el rechazo, Cristo amó. Aún a sus enemigos, Cristo amó. Sin envidia, sin egoísmo. Recuerden lo que dijo el Señor Jesucristo. Les fue dicho a ustedes, sí, amen a sus enemigos. Pero yo os digo que debemos amar aún a quién, a nuestros enemigos. Ahí es que van a saber si verdaderamente ustedes me aman. Amarse como amigos es completamente fácil. Amar a las personas que nos irritan no es fácil. Y ahí es donde nosotros debemos reflejar ese amor que nosotros vemos aquí, que fue desplegado por Cristo y que nosotros debemos ahora reflejarlo cada día. Por eso tenemos que vivir imitando a Cristo para reflejar su amor, que es el mayor ejemplo de amor en el mundo. Pero no solamente eso, hay una segunda cosa. Para nosotros continuar viviendo el amor de Cristo, no solamente debemos reflejar su ejemplo, pero escuche bien, debemos reflejar el carácter de Cristo. No es solamente su ejemplo. Porque debemos también reflejar el carácter de Cristo. Y cuando yo hablo del carácter, es que hay cosas que nosotros sí debemos reflejar de Cristo. Pero hay cosas también que nosotros debemos poner a un lado, que no van de acuerdo al carácter de Cristo. Mira el versículo 3 lo que dice. Dice que no haya ninguna inmoralidad sexual, impureza ni avaricia entre ustedes. Tales pecados no tienen lugar en el pueblo de Dios. Los cuentos obscenos, las conversaciones necias y los chistes groseros no son para ustedes. En cambio, que haya una actitud de agradecimiento a Dios. Mis hermanos, como creyentes, como seguidores de Jesús, no solo somos llamados a imitar a Cristo como Él nos amó, pero debemos también no solamente reflejar quién es Cristo, pero de la manera en que nosotros reflejamos también, debemos también reflejar el carácter de Cristo. Escuche, el versículo 1 nos da una posición como creyentes. Somos amados de Dios. Por lo tanto, Dios es nuestro Padre. Por lo tanto, somos hijos de Dios. Y la Biblia nos llama también a nosotros cristianos, creyentes, pequeños Cristos. También la Biblia nos llama a nosotros santos, apartados, puros para Dios. Nos llama amados. Hemos recibido algo que nosotros no merecíamos, que ya hablamos, sí, el amor de Cristo y todo lo que Él hizo por nosotros, que nosotros debemos reflejar. Pero también hay otro lado que debemos reflejar y es el carácter de Cristo, que el carácter de Cristo no solamente es amor, pero también es justicia, pero también es bondad, es pureza, es santidad, es su grandeza. Y nosotros no solamente sí debemos reflejar e imitar el ejemplo de Cristo, pero que el carácter de Cristo, que no nos olvidemos
de quién es Él, que Él es Dios, que es un Dios justo, que es un Dios santo, que es un Dios que va a hacer justicia, que es un Dios que demanda que el hombre se someta a Él, que le honre a Él, pero el hombre por el pecado ha decidido hacer lo que Él quiere. Pero gracias al Señor por su gracia, cuando abre los ojos de los hombres espirituales como nosotros, que ahora hemos recibido su gracia y su perdón, nosotros debemos también ahora emular e imitar su carácter. Y no solamente eso, sino que debemos vivir el carácter de Dios para que otros también entiendan y comprendan quién es Dios y entiendan por qué nosotros no participamos en algunas cosas. Hay cosas que por el carácter de Dios, para reflejarlo, debemos dejar, debemos rechazar, porque no van de acuerdo a quién es Dios. Ahí lo leímos en los versículos 3 y 4. Que no se mencione ninguna inmoralidad sexual. Esa palabra ahí, inmoralidad, es la palabra en el griego pornea, que significa porno, de donde viene la pornografía. Pero no solamente debemos enfocarnos en eso, pero debemos de una manera general, todo lo que sea que tenga alguna connotación sexual, inmoral, no debe, dice ahí el texto, no debe tener lugar en el pueblo de Dios. No solamente en el pueblo de Dios, no debe tener lugar en nuestras vidas. Usted tiene que recordar hacia quién Pablo le estaba escribiendo. Allá en Éfeso, donde tenían ese gran templo, que no solamente se convirtió como algo de idolatría, pero era como un comercio, era como un negocio, y se veía toda clase de inmoralidad sexual. Y Pablo le está diciendo a este grupo aquí que vivían en esa ciudad llena de inmoralidad sexual. Decía, ustedes no deben andar como ellos. Ahora que ustedes han sido hijos de Dios y ustedes han conocido de tal manera que Cristo los ha amado, que se entregó por ustedes y ahora ustedes han conocido la gracia de Dios, ustedes ahora deben reflejar ese amor a esas personas que aunque están perdidos necesitan escuchar el Evangelio de Cristo. Y de la manera que ellos los van a escuchar, no solamente es hablando, pero ellos lo van a escuchar o ver y palpar de la manera que ustedes viven su vida y reflejen la grandeza y el carácter de Dios, que Dios es santo y que Dios es justo y sí, que Dios es amor y que ustedes reflejen ese carácter. Y en algunas ocasiones vamos a tener que decir que no. Cuando se presenten estas tentaciones, oportunidades, dice impureza, dice ni avaricia entre ustedes. El desear, el de codiciar, así como se veía ya en Éfeso. Dice, tales pecados no tienen lugar en el pueblo de Dios. Dice el versículo 4, los cuentos obscenos, las conversaciones necias y los chistes groseros, dicen, no son para ustedes. El lenguaje mundano, el lenguaje inmoral, el lenguaje que tiene connotaciones inmorales, implicaciones inmorales, como se dice, de segundo sentido. No debe ni siquiera salir de nuestras bocas, sino más bien que nosotros reflejemos y que nosotros, al nosotros seguir imitando a Cristo, que otros puedan ver que nosotros, aunque no participamos con ellos, sí nosotros, por lo que Cristo hizo en nosotros queremos compartir de lo que Cristo ha hecho en nosotros para que ellos también puedan recibir la gracia de Dios. Dice, en cambio, que haya una actitud de agradecimiento a Dios. ¡Wow! ¡Qué contraste! En vez de nosotros estar hablando de, wow, ¿qué podemos conseguir? ¿Qué podemos hacer? Y otras cosas más que habla el texto ahí. Que de nuestra boca las personas puedan escuchar lo agradecido que nosotros estamos de Dios.
que cuando nosotros hablemos, digamos, wow, mira, Dios hizo eso en mi vida y Dios puede hacer eso en tu vida también. Que no nos vean que nosotros lo estamos como martillando, como dándole, no. Esa es la tarea de Dios. Nuestra tarea es reflejar ese amor, ese carácter, para que cuando las personas vean a nuestro alrededor digan, wow, pero ¿y por qué tú no te reíste? Oh, wow. No, porque hoy, que tú no vienes a esta fiesta, a este party que vamos a hacer. No. Oh, ¿y por qué? Bueno, y le explicamos. Oh, que tú no. No. Y no es que nosotros estamos de que no, para que nos vean. No. Simplemente queremos ser un reflejo de lo que Cristo ha hecho en nosotros y que ellos vean, wow, cuéntame un poco más de tu Dios. Cuéntame. Porque aún el texto dice aquí, dice versículo 5, pueden estar seguros, escuche estas palabras, qué fuertes, que ninguna persona inmoral, impura o avara, dice, heredará, ¿qué cosa? El reino de Cristo y de Dios. No está hablando de perfección aquí. Porque como creyentes no somos perfectos. Y puede ser que en alguna ocasión que vamos a pecar. Pero el punto no es, oh, caíste, te va para el infierno. No, eso no es lo que está diciendo ahí. El punto es que las personas que continúan en ese estilo de vida, y eso es todo lo que ellos hacen, y se gozan en ese estilo de vida, al final del día, si no reciben a Cristo, dice ahí que ese tipo de personas que vive en esos pecados, dice, no tendrán parte en el reino de Cristo de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es Dios justo, santo, puro, que demanda que el hombre crea en Cristo para poder restaurar la relación. Por eso nuestra visión, que queremos manifestar la esperanza reconciliadora ¿de qué? Del Evangelio. Porque Romanos 12:9 dice que el amor de nosotros debe ser un amor auténtico. Que nosotros debemos aborrecer lo que es malo y debemos retener lo que es bueno. No está en las pantallas, pero recuerde lo que dice Primera de Juan 2:15. No amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida, no proviene del Padre, sino de ¿quién? Del mundo, y no se queda ahí. El mundo pasa y también sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios, ¿qué cosa? Dice, permanece para siempre. Primera de Juan 2:15 al 17. No es el simple hecho de hablar de Cristo, pero también reflejar e imitar su carácter, porque hemos sido transformados por Él. Es como ese hijo que a lo mejor atiende a los negocios de su padre y a lo mejor el padre en una ocasión no está en el negocio y el hijo es que está atendiendo el negocio. Y vienen los clientes que conocen más al padre que al hijo, pero el hijo comienza a atenderlo y el cliente dice, wow, pero este muchacho se parece tanto a su padre, no solamente físicamente, sino que, wow, mira de la manera que habla, como su padre, mira las cosas que hace como su padre, pero aún más. Dicen también, wow, pero se parece también al carácter de su padre. Es bondadoso, así como el padre, es tierno. Mira cómo le habla a los clientes.
Wow. Y ese es el punto aquí de Pablo. Que nosotros, de tal manera que nosotros en este caminar de fe, en este caminar cristiano, de todo lo que nosotros hemos ya venido estudiando en el libro de Efesios, que nosotros cada día, a través de la palabra, nosotros nos revisemos a nosotros mismos y digamos, si este es el retrato, aquí, ¿qué tanto estoy yo reflejando ese ejemplo de Cristo? Que cuando muchos, que hay muchos, ¿verdad? Que saben su Biblia, no para aplicarla, sino para buscar, ¿verdad? Cuando uno dice, tú eres cristiano, pero mira, Cristo no actuó así, y tú actúas así. ¿Usted no ha escuchado eso? Y tú eres cristiano. Pero que nosotros cada día podamos ser impactados por la palabra para que el reflejo sea ese ejemplo de Cristo. No va a ser perfecto, pero lo más que nosotros podamos. Y que ellos también vean el carácter de Cristo. No solamente cómo vivió Él, sino cómo es Él. Y quién es Él. Y que nosotros recordemos, como nosotros ya hemos estudiado algunas semanas atrás, ¿verdad? Que nos despojemos cada día, que desechemos cada día, que renovemos nuestra mente y nuestro corazón con la palabra y que cada día nosotros nos vistamos de lo nuevo, de lo que es la palabra de Dios. Porque la verdad es que estamos en Cristo, caminamos en su amor, imitamos lo que refleja a Cristo y no imitamos lo que no refleja a Cristo. Eso es así, de simple. Imitamos lo que refleja a Cristo y su carácter y no imitamos lo que no refleja a Cristo y a su carácter. Y está completamente claro aquí en los primeros 5 versículos de Efesios 5. Y eso debe darnos a nosotros, mis hermanos, un peso y una carga de nosotros decir, wow, Señor, ayúdame a vivir, ayúdame a caminar de tal manera para que el versículo 5, donde dice, y aquellos que practican tales cosas, inmoralidad, avaricia, inmundicia, dice, no heredarán el reino de Cristo y de Dios. Pero, wow, Dios, por tu amor, nosotros vamos hacia ese reino. Y que a medida que nosotros caminemos, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, que aquellos que van en la vía contraria se sorprendan y digan, wow, y ese reflejo, y esa vida, para que ellos también, por la gracia de Dios, al Dios utilizarnos a nosotros, vasos frágiles, rotos, para que otros también puedan escuchar y alcanzar esa gracia de Dios. ¿Cómo terminamos? Terminamos con tres aplicaciones. Número 1, su amor debe llevarte a amarlo a Él más que todas las cosas del mundo. El amor de Cristo a nosotros debe llevarnos a que nosotros le amemos a Él por encima de todas las cosas que nosotros podemos obtener. Número 2, que su amor debe impulsarnos a nosotros a imitarlo a Él, cueste lo que cueste. Sea lo que sea. Que nosotros busquemos siempre maneras de imitar a Cristo. Y número 3, que su amor nos lleve a nosotros a reflejar el carácter en un mundo sin esperanza. Que seamos impulsados cada día, llevados cada día por lo que Cristo ya hizo en nosotros y al ser amados de Dios y al experimentar y ver su ejemplo y cómo Él nos lo mostró a nosotros, que nosotros ahora nos impulsemos cada día a través del Espíritu de Cristo. Amarlo, a imitarlo, imitar su ejemplo y a reflejar su carácter.
La verdad es que la persona que más debemos preocuparnos por imitar y por reflejar es a Cristo. Esa debe ser nuestra preocupación mayor. A veces uno, ¿verdad?, se acuesta con una carga tan grande, ¿verdad?, por cosas en la vida. Y lo entendemos. Situaciones en la vida y hay cargas que a veces uno puede ni siquiera hasta dormir. Eso es normal. Es parte de la vida. Pero que como creyentes, nosotros siempre tengamos esa carga. Que la persona que nosotros debemos preocuparnos más por reflejar, imitar y seguir su carácter es Cristo. Aquel que te amó y se entregó por ti. Que nosotros hagamos lo mismo cada día. Vamos a orar. Señor, ¿quiénes somos? ¿Quiénes somos, Señor? No somos nada aparte de ti, Señor. Te pedimos que nos ayude. Y mientras oramos, tome unos minutos. Y puede ser que desee orar con la persona al lado, con la persona que esté cerca de usted. Y tome unos minutos y piense en el retrato de quién es Cristo y de cómo nosotros lo estamos reflejando a Él.